la intención de hoy es pues poderles agregar valor, ¿verdad? Y ante eso pues la idea es compartirles un poco de lo que yo hago. Tengo 30 plus minutos, entonces hay mucho que va a ser conciso, va a ser rápido, pero si hay algo que me falta, algo que quieren profundizar, pues nos vemos más tarde ahorita aquí en el network y con mucho gusto podemos hablar. No puedo cubrir todos los temas, pero sí quiero pues que quede algo importante para ustedes, ¿verdad? Y ante todo, yo empiezo con esto: decisiones clave en la empresa. Ustedes son los expertos en los negocios o proyectos que están armando, en la parte de la operación, de qué es lo que están creando, qué están haciendo. Daniel, por acá hablábamos, sí, Daniel, ¿verdad? Diego, perdón. Con Diego hablábamos así rapidito en estos 2 minutos de, él tiene temas de importación de maquinaria pesada, ¿verdad? Cada uno de ustedes tendrá un proyecto, una empresa en la que están trabajando y son los expertos en ese tema. Yo en lo que estoy acostumbrado y especializado en trabajar es en la otra parte, que son las decisiones de financiamiento de sus proyectos, sus empresas. ¿Cómo lo financio para arrancarlo? ¿Cómo lo financio para crecerlo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que necesito ahorita y cómo lo hago? Y en función de eso, pues les digo, tiene una parte de mucho arte, no solo la ciencia. Yo he tenido muchos buenos proyectos, muchos buenos clientes, he tenido financiamientos que se han dado rápido, se han dado bien. Tengo otros que no se han dado, tengo unos que se miraba todo bien y después no se dio. Tengo unos que el financiamiento se dio, el proyecto no funcionó. Hay de todo un poco, ¿verdad? Entonces yo la intención de hoy con eso es compartirles ciertos guidelines y recomendaciones, digamos, en función de cómo poder trabajar eso, obtener fondos y prepararse para eso, ¿verdad? Tratando de ser muy práctico para ustedes, que puedan aplicar esto rápido en lo que están trabajando. También compartirles un panorama actual, digamos, el landscape o como que quién es quién en este juego, un mapa situacional y la mentalidad de los diferentes tipos de inversionistas que hay, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de proyectos, hay diferentes tipos de inversionistas también. Entonces, como les decía, voy a tratar de tomar un enfoque relativamente general versus algo muy específico, ¿verdad? Hay demasiado detalle en el que podríamos entrar y no creo que dé el tiempo. Y también ciertas reglas de experiencia que he tenido que al final, como les decía, no son infalibles, ¿verdad? He tenido muy buenos proyectos, hábitos que se han dado, otros que no. Entonces voy a tratar de compartir de esas recomendaciones y guidelines, ¿verdad? En función de eso, digamos que lo primero ante las decisiones de financiamiento es para ustedes como operadores, como fundadores, como dueños, hay que tener en cuenta dos lados, ¿verdad? Uno es, ustedes tienen que enfocarse en operar y en que el negocio funcione, que sea rentable y demás, pero siempre hay que ir considerando la necesidad de financiamiento de las distintas etapas donde está el negocio, ¿verdad? Y a lo que no queremos llegar es a dejar por un lado el financiamiento y enfocarme solo en operar, porque podemos caer al otro extremo donde se nos vuelve urgente el financiamiento, estamos en un punto difícil y dejamos de operar por buscar el financiamiento, que pasa mucho con algunos fundadores, o el otro lado que es peor, nosotros tomamos cualquier financiamiento con tal de salir, ¿verdad? O de poder ir hacia adelante. Entonces la idea de hoy es también que no todos esos financiamientos son buenos. It's not just about the money. No solo es un tema de a conseguir los fondos y estoy, ¿verdad? Ya tengo lo que necesitaba, que era la plata, sino que hay otros temas que hay que considerar y ciertas aristas, como los tipos de financiamientos que hay, ¿verdad? Los términos correctos para el financiamiento que están buscando, el tiempo correcto para ese financiamiento, no solo para obtenerlo, sino el tiempo que van a tener ese financiamiento. Y finalmente, ¿cuál es el inversionista correcto? ¿Verdad? Digamos que hoy por tiempo con lo que hablábamos, digamos que yo lo que busco enfocarme es en el tipo de financiamiento correcto y cuál es el inversionista correcto en función de la etapa donde están o el tipo de empresa que tienen, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, yo voy a ir avanzando y con el tipo de financiamiento correcto voy a pasar rápido ciertos temas básicos, digamos, o pueden ser muy repetitivos para ustedes, pero me parece importante para llegar al punto final y es, nosotros tenemos aquí un balance general. Ustedes ven de un lado el activo, el negocio, el proyecto, el startup que ustedes tienen en la operación y hay distintas fuentes o formas de financiamiento, siendo las más rápidas en los pasivos la deuda y en el capital lo que es el equity o el patrimonio, ¿verdad? Entonces, si lo vemos rapidísimo, este activo puede llegar a existir porque pedimos prestado y ese activo existe, o porque nosotros pusimos capital como dueños o alguien más y ese activo funciona, o la mezcla de los dos, ¿verdad? Cada uno tiene sus características diferentes. La deuda, siendo muy rápido, tiene un plazo finito, ¿verdad? La deuda se pide y se tiene que devolver.
Generalmente hay ciertas reglas de manejo, pero el management se maneja cumpliendo reglas y no a mayor involucramiento. Hay una entrega de derecho contractual de flujos, o sea que los flujos que genera esto contractualmente tienen cierta prioridad para estos de aquí. Hay un derecho preferente. ¿Y cómo gana él? Pues cobrando intereses, ¿verdad? El que está aquí. El capital, por el otro lado, tiene un plazo infinito, dura lo que dura el proyecto. O sea, esa persona entra y se queda generalmente. Tiene un rol más directo en el management vía la junta de accionistas o cualquier otro órgano de gobierno, puede influir más en las decisiones y demás. Los flujos de efectivo que le quedan a él son los residuales. O sea, tiene que generar pagar a y lo último que queda es para él. Y gana con dividendos o apreciación de capital, que es que mis acciones valen cada vez más, ¿verdad? Eso digamos que en principio son como las dos fuentes de financiamiento que pueden o que hay generalmente para un proyecto. Y para ambos lo primero que les quiero decir en mi experiencia es que tanto alguien que presta o alguien que entra como inversionista generalmente busca estas tres cosas, ¿verdad? Uno, obtener un retorno acorde al riesgo. O sea, no hay nadie que lo haga gratis, digamos, ¿verdad? No hay nada como un free lunch y tiene que ser acorde a su riesgo. Las personas que prestan o que invierten quieren entender el activo que genera el retorno. O sea, en cierta manera profunda, básica, pero necesitan entender cómo me vas a repagar y me vas a dar mi interés o mi dividendo en función de esta inversión. Buscan estructurar una salida o devolución de su capital. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que muchos de ellos tienen en mente cómo me vas a repagar o cómo voy a salir de esta inversión. Y por último, buscan habilitar una estructura que proteja sus fondos, ¿verdad? Eso sea deuda o capital, lo que ustedes están buscando, lo que haya, tienen que tener claro que los dos lados comparten esos temas en común, ¿verdad? Cada uno con su distinto grado de sofisticación y demás, pero estos puntos sí los comparten ambos lados. Y para eso hay una parte que quería un doble clic, que es el retorno en función del riesgo. Aquí traigo un pequeño mapa, digamos muy general ahorita, pero que estamos viendo acá en este eje el retorno y en este lado el riesgo, como para entender un poquito qué opciones hay hoy en el mercado guatemalteco local y los inversionistas, como que más o menos qué tasas están viendo, qué riesgos y qué retornos en función de ello. Entonces, si nosotros vemos, voy a pasar muy rápido, tenemos esto, lo que está abajo en el eje es un retorno bajo con un riesgo bajo, y lo que tenemos aquí arriba es un riesgo alto con un retorno alto, ¿verdad? Así es como lo podemos leer. Entonces, banca, que sería certificados de depósito, ahorra y todo, son lo que ofrecen retornos generalmente abajo del 5% en dólares, ¿verdad? Con un riesgo muy bajo, porque está guardado en el banco el dinero, tiene un riesgo bajo. Siguiente nivel de eso, hay ciertos portafolios bursátiles de los bancos, ¿verdad? MMG, UBS, distintos bancos regionales o locales o internacionales ofrecen, dame tu dinero, yo lo meto en cierto portafolio de acciones, ¿verdad? Y bonos y una mezcla. Eso puede estar dando ahí por un 6-8%. Renta fija inmobiliario es, compro un apartamento y lo rento, ¿verdad? Eso puede ir dando alrededor de un 5 o 7%. O lo meto con Airbnb, puede subir a un 9-10%, digamos. Más arriba de eso tenemos deuda privada, que es yo le presto a empresas como inversionista, les presto dinero para crecer o para financiar un proyecto. Eso ya puede estar llegando casi al 15%, un poco arriba del 15%. Luego ciertos fondos de inversión, ¿verdad? Grupos que invierten en proyectos inmobiliarios o en distintos temas y arman fondos de inversión para realizarlos, pueden estar dando arriba del 20%. Y luego tenemos inversiones que generalmente son consideradas de alto riesgo, que están 20 plus para arriba, ¿verdad? Entonces es solo un pequeño mapa, porque generalmente tenemos los dos lados de la moneda, ¿verdad? Tenemos el fundador o el que está buscando financiamiento, que busca conseguir la tasa más baja, lo más barato que se pueda, y tenemos los inversionistas que lo que buscan a veces es tasas súper altas, ¿verdad? Digamos, o lo mayor rentabilidad que pueden a su capital. Y esto, digamos, un mapa solo para que veamos y nos podamos situar en dónde están ahorita digamos que los rangos en función del riesgo y el retorno, ¿verdad? Para lo que son inversiones. Entonces, la idea ahorita era ver, mucho lo que vamos a ver ahorita puede que esté considerado como inversiones de alto riesgo, invertir en un startup, financiar una empresa nueva, un proyecto nuevo. Pueden ser temas que un inversionista tradicional lo está viendo ya por aquí.
Entonces se los digo, es difícil entrar con un proyecto nuevo y ofrecerle a alguien un 8%, 10% de rentabilidad o interés, cuando en realidad por temas de riesgo deberíamos de estar más o menos por aquí. Pero es un poco como para que sea más justa la negociación y que nos podamos situar y hacer bien nuestros números, ¿verdad? Y no esperar, pero mi empresa yo al 5 lo consigo, no, tu empresa tal vez no es para banco, entonces tenés que estar dispuesto a pagar un poco más para conseguir ese capital, ¿verdad? Entonces eso es la regla de, con esto cierro esto, a mayor retorno, mayor riesgo, ¿verdad? Eso creo que es algo que mucha gente a veces pierde concepto de eso. Es una regla principal tanto para el que busca dinero como para el que da dinero, ¿verdad? Me ofrecen un 25, buenísimo. Bueno, pero ¿cuál es el riesgo asociado con ese 25%? ¿Verdad? Entonces, esa regla hay que tenerla clara y la idea era dar ese pequeño mapa situacional, ¿verdad? Para lo que vamos a hablar hacia adelante, ¿verdad? Luego voy a pasar a lo que es el inversionista correcto. ¿Y quién puede ser un inversionista correcto para nosotros? Vamos a entrar a entender un poquito la mentalidad de ese inversionista, ¿verdad? Y aquí cómo lo ve un inversionista. El riesgo que vimos ahí para un inversionista lo determina el activo. O sea que esta operación de aquí, dependiendo si es nueva o ya es algo estable o es algo que no existe o que ya existe o es algo que está entrando algo nuevo, no. Dependiendo de este activo cómo sea y cómo genere, es cómo se va a definir el riesgo del inversionista a la hora de querer invertir en él. Porque al final, de aquí es donde viene lo que va a pagar todo esto, ¿verdad? Entonces uno tiene que ver el activo y en función del activo decir, bueno, ¿qué tanto riesgoso es? Y en función de eso yo veo si le presto o no, a qué tasa le voy a prestar o no como inversionista, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, el activo define el nivel de riesgo y a la larga uno dice, bueno, ¿dónde está mi empresa o mi proyecto? ¿Cómo sé yo el nivel de riesgo de mi activo? ¿Dónde me encuentro? Y para eso traigo otro mapita situacional que es el ciclo de vida de las empresas, ¿verdad? De los proyectos. Y si ustedes ven aquí, esto es en función del tiempo. Lo que estamos viendo es que todas las empresas tienen una introducción, un crecimiento, una madurez y un declive, ¿verdad? Eso es generalmente cómo funciona. Y lo que estoy poniendo acá es un poco una separación entre, me imagino que han oído muchas veces el tema del startup o el tema de una empresa nueva o un proyecto nuevo versus una compañía ya establecida o lo que es una compañía grande. Aquí entonces ven, tenemos esto puesto acá desde introducción hasta crecimiento y vemos que los startups se encuentran mucho en la etapa de introducción hasta una etapa temprana de crecimiento y llega un punto donde la empresa ya crece y madura tanto que se vuelve una compañía estable, una stable company, como llamamos, ¿verdad? Un Coca-Cola, por ejemplo, es un stable company, por poner algo. Compañías locales también son compañías que ya están aquí con flujos estables, con modelos comprobados, con productos, ventas, rentabilidad, flujo, ¿verdad? Son empresas que ya generan, que ya tienen cierto tamaño, y acá son las empresas pequeñas que no han estado ahí todavía. Entonces, para cada una de ellas es diferente la manera de cómo se financian. Generalmente en esta parte de aquí, lo que las lleva hacia adelante y cómo se financian es con capital, y ya cuando están aquí, en estos puntos, ya entra el tema de la deuda, ya entran los bancos a prestar y ya entra estos otros tipos de tipos de financiamiento, perdón. ¿Por qué? Porque cuando una compañía es nueva y está starting up, generalmente no tiene una compañía récord de que funciona, no tiene estados financieros históricos, no está comprobado que va a caminar, que va a funcionar. Entonces un banco o alguien más de esa manera no tiene ni garantías para agarrar ni tiene certeza de que esto va a funcionar. Mientras que las que están más adelante ya lo comprobaron y por eso pueden entrar a temas de deuda, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, si ustedes ya se están identificando, no sé de los que están acá en qué parte están en sus proyectos, en sus empresas o en empresas nuevas, pero ya va dando un poco de la noción de dónde está el inversionista correcto. Es diferente tener un banco como el prestamista, el inversionista, el acreedor, que tener a gente con el capital ahí adentro, ¿verdad? Pero esto es lo primero que quería que viéramos y cómo se separa, ¿verdad? Y en función de eso voy a empezar y voy a dar un doble clic, tal vez me quedo acá, en esta parte de aquí de lo que son los startups. Voy a empezar por acá y voy a entrar a detalle en esto y después voy a dar un poco más de detalle en lo que son compañías estables, ¿verdad? De cómo definir cuál es el inversionista correcto
en función de el punto en donde estamos, ¿verdad? Entonces, temas de startups, por ser capital, los que prestan capital son diferentes y generalmente se llama en inglés venture capital, ¿verdad? O capital de riesgo. El capital de riesgo son inversionistas que apoyan a emprendedores en estas etapas tempranas de los negocios, ¿verdad? A veces el negocio solo es una idea, a veces el negocio solo tiene un prototipo y lo que buscan estos venture capitals es ayudar tomando todo ese riesgo para que la compañía llegue eventualmente a ser una compañía madura y que tenga mucho éxito, ¿verdad? Esos inversionistas apoyan, como decíamos, empresas que no les va a prestar un banco, ni de chiste, no están ahí todavía y que representan una amenaza a lo tradicional o a las compañías grandes o a los modelos de negocio actuales. Entonces ellos se echan el riesgo de ver si esto puede cambiar alguna industria o cambiar algún modelo tradicional y por eso voy a entrar acá, ¿verdad? Y generalmente requieren de 5 o 8 años para llegar a madurez. Entonces, Venture Capital se encuentra dentro de un tipo de activos que se llama Private Equity, si lo han escuchado antes. Entonces, de Private Equity está esto y Venture Capital la parte más de riesgo porque está invirtiendo, buscando en las empresas más inmaduras, digamos, o las más nuevas, por así decirlo, que es la curva que vimos, ¿verdad? Y entrando, dándole doble clic a eso, aquí está un poco, hecho un poco más de detalle el tiempo y cómo se ve cada una de esas etapas de estas empresas nuevas. Podemos tener una empresa que solo está en concepto, en planificación, otra que ya tiene un producto, otra que está sacando el producto hoy, otra que está creciendo, que está buscando expansión. Para todo esto, si ustedes están en alguna de estas etapas, lo sabrán, lo que ustedes están metiéndolo aquí es plata. Tiempo, recursos, plata, horas, lo que fuera. Y no les está entrando nada aún porque están desarrollando o viendo la idea o probando y lo que más necesitan es esos financiamientos. Entonces aquí, dependiendo del punto donde estén, pueden entrar diferentes actores. Ahorita lo vamos a ver que vienen desde los famosos inversionistas ángeles, Capital Semilla, Friends and Family, ¿verdad? Esas distintas fuentes de financiamiento que luego entran los fondos de inversión buscando un retorno, pero esos son los que llevan hacia adelante o pueden invertir en estas etapas, ¿verdad? Entonces es diferente y este es el tipo de inversionistas de ustedes están ayer que tienen que entender y tienen que ir tratando, buscándolos a ellos, porque si van con un banco ahorita, primera pregunta de banquero, pues fácil, quiero ver tus estados financieros de los últimos 5 años, ¿verdad? No tengo, o sea, acabo de empezar, ¿verdad? O sea, tengo un mes o estoy probando algo, imposible. Entonces esta gente la que sí habla ese idioma y sí se toma ese riesgo, porque ¿qué te piden de garantía? ¿Que me vas a dar tu carro, tu casa? No, generalmente aquí vamos a ver cómo son esas estructuras, pero ese es el tipo de inversionista que nosotros tenemos que buscar para esta primera parte. Entonces en el startup, como no tenemos producto ni flujos que ofrecer, lo que nosotros damos a cambio de la inversión generalmente son acciones de la empresa, es participación. Entonces el ticket que tiene un fundador o alguien con un proyecto nuevo es mis acciones. O sea, si esto pega y se vuelve algo gigante, se vuelve un Uber, se vuelve un Airbnb, esto yo soy el dueño y le voy a pegar, pero no lo puedo hacer solo. Entonces yo voy a ir dando participación de mi empresa para que me vayan dando el dinero necesario para que yo pueda crecer. Entonces eso el inversionista de Venture Capital, para que sepan, es un inversionista que lo que quiere es participar. O sea, yo me corro el riesgo con vos, pero si le pegas 20, 15 veces el tamaño que tenés hoy, yo también voy a ganar de eso. Pero lo que quiere es esa participación. Entonces lo que usan estas empresas y los inversionistas son rondas de financiamiento. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con un infográfico que espero que comparta bien la idea, pero yo voy dando participación porque soy el que me inventé esto en función del dinero que necesito. Generalmente uno empieza con la mitad, digamos, del 100% del negocio o 50-50 con mi socio y tenemos que ir dando participaciones por el dinero que vamos dando hasta que nos quedamos con un 15, 10, 5% de la empresa, pero es mejor quedarme con 5%, 10% de un gran pastel, haberme quedado con el 100% de algo que nunca levantó. ¿Verdad? Eso es un poco como la noción de esto. Entonces la estructura de financiamiento se va acoplando a esas particularidades de la empresa en cada etapa. Y esto es un poco la lógica de eso, ¿verdad? Que al final del día la deuda, en este caso, la deuda para un startup al principio es carísimo, es pesadísimo. Aparte, imaginémonos que nos la dan. Pero ¿cómo hago yo para pagar intereses mensuales si no tengo plata que genera, no tengo venta, no tengo nada?
entonces mejor pido capital, que el capital ahorita me dice, mira, yo te lo doy, vos trabajá, funcioná y después vamos viendo y le ganamos todos. El tema es en el tiempo, si esa compañía llega a pegar y a funcionar y a crecer, la deuda me hubiera sido más barata porque solo tengo que pagarle al banco lo que le pedí, pero el capital voy a tener que compartir de mi gran pastel. Entonces es un poco lo que hay que entender, que el inversionista en este lado siempre va a querer una parte del pastel y si esto crece, vamos a tener que compartir el pastel. Si esto no camina, nos hundimos todos y él se corre ese riesgo. Al banco hay que pagarle de todos modos, es lo delicado. Pero en este caso, si nos va bien, nos compartimos el pastel y mientras tanto, ni te preocupes en ese sentido. Y vos seguís operando, yo te voy a ir dando, pero me tienes que ir dando participación. Así es como funciona. El tema es que en estas etapas casi que no es una opción pensar en la deuda porque el banco que les preste me avisan cuál es. Pero no lo veo. Entonces, esto es un poco para dar clic quiénes son los que pueden estar ahí. Idea, prototipo es lo más principio. Yo creo que algo que puede cambiar el mundo y tengo la idea y no lo he desarrollado, o tengo una primera versión de esto. La otra es ya tengo ventas, o sea que ya hay alguien que cree en mi producto o ya hay gente que lo está comprando, pero todavía no tengo utilidad. La siguiente es que tengo un punto de equilibrio y el siguiente es que doy utilidades. En cada una de ellas va a haber un inversionista, un tipo de inversionista diferente que los puede ayudar. La primera parte es bootstrap. ¿Qué significa bootstrap? Yo lo hago solo mucho. Yo todavía tengo mi trabajo, renuncié, de indemnización estoy pagando esto, o voy jalando de aquí, del cuero a los zapatos, no sé cómo es la frase, pero esa, vamos así como, así bootstrapping. De ahí la siguiente es Friends and Family and Fools, decimos a veces nosotros. Los primeros que creen en uno y le van metiendo al proyecto también. Después tenemos crowdfunding, que es cuando uno abre las puertas a mucha gente. Dame $10, $15, $20 y yo te mando una prueba de mi producto. O yo te doy participación. Uno busca muchos inversionistas de $100 cada uno. Eso es crowdfunding. Y la otra son inversionistas ángeles, que generalmente son individuos o grupos con mucho capital que pueden ir poniendo pedacitos con muchas empresas para ver cuál funciona, tickets chiquitos, pero yo te voy ayudando y te voy dando fondos. Y ya cuando estamos en un punto más serio, ya entran los fondos de capital de riesgo, que ya es gente más sofisticada en esta área. Pero estos son los tipos de inversionistas, primero. Y para darle clic a eso, acuérdense que estos inversionistas que estamos viendo, al final quieren tener un retorno acorde a su riesgo y entender el activo que genera el retorno. En estos dos me voy a quedar ahorita en puntual y sepan que quieren una salida también. Pero tener un retorno al riesgo, en general se los comparto de esta forma. Ahí están un poco las líneas de retorno que está buscando un inversionista, más o menos en función de su inversión, dependiendo de la fase en la que esté. Y uno me dice, puchis, 80, 60, 50, 40, 30% es altísimo. Sí, pero el riesgo que se están corriendo es enorme. Y le están metiendo a esto porque creen que su negocio va a explotar de tal forma que esto no les va a costar darlo después, ¿verdad? O esto. Y como ven, a medida que va cumpliéndose más o comprobándose más su proyecto, el riesgo baja, entonces van pidiendo un retorno menor, pero sin embargo son retornos grandes. Les digo esto para que ustedes, si se ven en una etapa de estas, siempre hay que buscar negociar, pues, pero no van a buscar de un inversionista un 20, un 15% porque no es ahí, ¿verdad? Generalmente no es ahí. Si lo encuentran, qué bueno, no digo que son reglas infalibles, pero generalmente esto es por donde están los brackets para cada uno de estos inversionistas, ¿verdad? Los retornos. ¿Cómo gana cada uno de ellos el financiamiento? Esto lo voy a pasar relativamente rápido, pero lo que les decía, aquí voy a juntar las etapas, el capital que dan, los rendimientos y la salida, que al final lo importante, como les decía, es que estos inversionistas buscan cómo recupero yo, dónde gano yo, ¿verdad? Necesito cómo es mi salida de esto. Y generalmente funciona así. Si ustedes me siguen en esto, aquí está el bebecito en la fase de idea, cofundadores, ¿verdad? Y aquí va el negocio, cómo va creciendo. Entonces en las primeras tienen al cofundador con ustedes, les empieza a invertir la familia, montos chiquitos, ¿verdad? Y tienen el 100% de nada, como dice aquí. Ustedes son dueños de una excelente idea que no saben si va a funcionar, pero son los dueños. A medida que van avanzando aquí y entra más gente, como una ronda semilla, que entran los primeros o la familia,
les pueden ir dando un poquito de participación a cada uno. A medida que el negocio va teniendo ventas y se va formalizando, ustedes van valuando el negocio. Eso es un tema más financiero, pero le pueden poner un valor a cuánto vale esta empresa en función de lo que está vendiendo, lo que se proyecta y demás. La idea es que si lo van haciendo bien, cada vez la evaluación va a ir valiendo más. Entonces ustedes van a valer más en función de hacer bien su trabajo y cada ronda va a traer otro tipo de inversionista, pero a un valor mayor. O sea que ustedes por acción van a recibir más plata, ¿sí? Cada vez se va sofisticando más hasta que ustedes llegan a las distintas series de inversión que lo hacen con los inversionistas, fondos de inversión y demás. Y el sueño de la salida de un startup es o lo vendo a una empresa más grande, me compra por un montón de plata, o me la llevo a la bolsa de valores y ahí la hago pública. Entonces se venden las acciones a la bolsa a una evaluación mucho más grande que en la que ustedes empezaron. Y ahí sí, como ven acá, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero empezaron con $15,000, una evaluación de 200,000, 2 millones y pudieran salir en una IPO una evaluación de 2.6 billones. O sea, lo poco que me quedó de acciones vale mucho más que el 100% de lo que tenía al principio. ¿Qué es esto, verdad? 17% en nada es mucho mejor tener 17% de algo bien grande que el 100% de nada. Las salidas son esas, pueden vender o pueden irse a la bolsa y salir. Ejemplos grandes, interesantes, centroamericanos bonitos, uno es Hugo, no sé si han oído de Hugo, la empresa de ¿cómo se llama?, de mensajería y demás. Ellos empezaron así y consiguieron fondos de inversionistas aquí en Guate, de fondos de aquí, familias de aquí y demás, y en el camino por acá los compró Delivery Hero y salieron con bien parados, pues, pero los compraron. Otro ejemplo de llegar hasta acá es Duolingo. O sea, ese llegó hasta acá. Entonces se puede, sí se puede, claro. Y la manera, lo que les estoy diciendo es, todos estos inversionistas buscan la salida. Entonces ustedes pueden buscar un inversionista que se quede con ustedes desde aquí o desde aquí hasta acá. O hay muchos inversionistas que dicen, yo te voy a invertir aquí, pero cuando venga el primer fondo y te compre, ahí me salgo yo. Y otros dicen, yo voy a entrar acá, pero cuando venga el otro fondo acá, me salgo yo porque, ¿verdad? Hay puntos acá donde algunos prefieren salir y otros dicen, yo me voy a quedar porque esto va a pegar hasta arriba. Es decisión de cada inversionista. Lo que quiero decirles con esto es, aquí todos buscan salidas. Algunos se quedan hasta el final, pero en algún lado me tenés que devolver la plata. O nos compró una empresa grande, o salimos al mercado, u otro fondo me compra, pero salida tiene que haber, ¿sí? Y para que vean más o menos los retornos, voy a darle doble clic a eso. Aquí están vistos otra vez en función de porcentuales o vistos en función de cuántas veces se multiplica mi capital que le invertí, dependiendo de los años que yo estoy adentro. Entonces estamos hablando de, si alguien entró aquí al principio en prototipo y se queda, está buscando más o menos ganarle unas 19, 20 veces la inversión que le metió. O sea, es enorme, o sea, son rendimientos grandes, pero por el riesgo que se están corriendo. Pero esto se lo estoy marcando para que piensen un poco también en función de lo que un inversionista ve detrás, ¿sí? Porque ustedes pueden venir y decir, es una nave, yo te puedo dar 5 veces lo que metiste. No, fíjate, yo estoy esperando por lo menos un 10 o un 19, ¿verdad? Es un poco para ir viendo cómo piensan. ¿Cómo haces tú un inversionista? ¿Han visto Shark Tank? Ay, ¿cómo empiezan? ¿Cuánto vale mi empresa? Yo te ofrezco tanto y cómo va a funcionar. Rápidamente lo podemos ver de esta forma. Ustedes necesitan $100,000 de inversión. Le ponen un valor a la empresa. Esto vamos a dejar por un lado cómo se evalúa, pero dice mi empresa vale hoy $250,000. Entonces, si vos me das $100,000, te ofrezco el 40% de las acciones de mi compañía. Ok, se cierra el negocio. El inversionista que puso la plata, ¿qué es lo que está pensando? Si en el futuro, en 3 años, las ventas son de $1 millón y yo evalúo este negocio una vez ventas, este negocio vale $1 millón en 3 años. Si este fundador lo hace bien. Eso significa que yo con el 40% de las acciones, yo le presté 100,000 y mis acciones van a valer 400 si él lo hace bien. Un inversionista dice, yo le gané 4 veces a esto, ¿sí? Esa es la lógica que un inversionista es en su cabeza rápido en función de lo que ustedes necesitan y lo que se está viendo que pudieran dar, ¿sí? Esto es lo que ellos, la mate que hacen rápido, cuánto va a valer mi acción si esta persona lo hace bien. Y esto muchas veces lo hacen viendo estos factores. No sé si ustedes han visto alguna vez el Business Model Canvas.
El famoso cuadrito de cómo armar un negocio funciona. Un inversionista ve y trata de ver estos factores para ver si esto se puede cumplir. Entonces rápido trata de preguntar cuánto vendes, quiénes son tus clientes, tus proveedores, cómo funcionas, quiénes son tus claves, cuántos son tus costos, demás, porque al final lo que él está haciendo, y con eso se los dejo, es esto. De este lado del Canva lo que tiene que ver uno evaluar es que sea deseable su producto. De este lado que sea factible cumplir con la propuesta de valor y de este lado que sea viable, que pueda dar plata. Si yo quiero dar una pizza en 2 minutos a 2 quetzales, tengo que ver quiénes son las personas que desean eso, porque si nadie lo quiere, ¿para qué? Tengo que ver en efecto tener los hornos o los recursos para cumplir mi propuesta de que lo voy a dar en 2 minutos y a 2 quetzales y que me salga rentable. Si alguno de estos no está en coherencia, está por gusto que estemos planteando. Y esto es para cuando empiecen a buscar capital a los inversionistas. Tienen que conocer sus números, tienen que ser coherentes, que es lo que les decía. Yo no puedo ofrecer algo que yo no puedo cumplir, o puedo cumplirlo pero no es rentable. Tienen que ser coherentes en esas 3 ramas que les enseñé. Tienen que demostrar que pueden escalar su proyecto. Tienen que demostrar habilidad, que tienen el know-how, que conocen el mercado, el equipo, dar claridad al uso de los fondos, saber transmitir la idea y presentar, y mucho network. En temas de startups y demás, tienen que ir a conocer a toda la gente, a todos los eventos, a todas las redes y demás, porque esto es de ir conociendo y abriendo el espacio, porque tienen que presentar 100, 200 veces. Van a haber muchos nos, pero van a haber 1 o 2 sís que sí van a funcionar, ¿verdad? Entonces, por último, dándole clic a eso el pitch, y con eso cierro. Importante a la hora de presentar, por lo menos su pitch tiene que contar con esto. ¿Cuál es el problema y la solución que ustedes están dando? ¿Cuál es su modelo de negocios? ¿Cómo hacen dinero? ¿Cuál es mi competencia? ¿Cuál es mi equipo? ¿Y qué es lo que estoy buscando con los fondos y cómo lo voy a hacer? Por lo menos eso tienen que tener para dar una idea, ¿verdad? Y dentro de esto tienen que decir cómo hacen plata, qué es entender el activo y cómo va a escalar, y por qué es tan bueno y una solución que ustedes creen que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Muchas empresas han estado ahí en los pitches y hoy 15, 10, 5 años después las vemos y son las empresas gigantes que ustedes ven, pero empezaron haciendo un tipo de pitches como esto. Aquí hay otros temas más que pueden haber dentro de la presentación, pero lo importante son estos que están aquí generalmente. Y como ven, un pitch como estos son de 10 a 15 slides, y en eso tienen que lograr presentar y dar claramente por lo menos esto que está aquí, que sea coherente como vimos, ¿verdad? Que sería esto. Ya vieron cómo piensa un inversionista, piensa esto. Entonces tiene que ser coherente para que él pueda ver, me da 4 veces, me puede dar hasta 20 veces. Si él le hace sentido esto y ustedes se lo pueden transmitir bien, creo que tiene una alta probabilidad como para poder levantar esos fondos y buscarlos. Y ofreciendo lo que es 5% al año de esto, olvídense. Ya vieron un poco cómo es el mapa, ¿verdad? Y digamos que la idea era ponerlos en los zapatos de un inversionista, qué es lo que ve, cómo piensa, cuáles son los inversionistas en las diferentes etapas, ¿verdad? Ahorita por tiempo, digamos que me quedé aquí, que creo que era lo que buscaba más que nada, era profundizar en esto. Yo hago mucho de esto también a nivel de consultoría, entonces si alguien tiene una compañía estable, digamos, o está más en este lado y buscando cómo encontrar inversionistas o cómo ser más atractivo para ellos, lo podemos hablar ahorita que terminemos sin ningún problema. Y si quieren profundizar en esto también, pero la intención, como les decía, y espero haberles podido cumplir con eso, era darles ciertas guías generales, ciertas recomendaciones puntuales, pero que venían en función de ver el mapa cómo está hoy y entender en dónde estamos, y en función de eso cuál es el inversionista correcto para mi empresa, en función de la etapa donde está, y qué le puedo ofrecer y qué no, y cómo puedo ser coherente y lógico para poder conseguir esos fondos. Sí, creo que me pasé un poquito, pero